Hay una pregunta que quedó flotando al final del episodio anterior. No la voy a repetir textualmente, pero sí quiero decirles que este episodio es, de cierta forma, su respuesta. O más exactamente, es la respuesta que la historia está dando, aunque no sea la que esperábamos. En los últimos 2 años, América Latina vivió un giro que todavía no terminamos de procesar. No un giro gradual, un giro brusco en varios países al mismo tiempo, con una velocidad que descolocó a analistas, a partidos de izquierda y a buena parte de los electores que hace apenas 4 años habían votado con entusiasmo por gobiernos de cambio. Colombia eligió presidente en junio de 2026. Ganó Abelardo de las Priella, conocido como el Tigre, un abogado empresario de 47 años, con triple nacionalidad colombiana, estadounidense e italiana, con respaldo explícito de Donald Trump, con menos de 49.66% de los votos, pero suficientes para desplazar a un candidato que venía de la izquierda petrista. El margen fue de unos 250.000 votos sobre más de 25 millones emitidos. En Chile, José Antonio Kast asumió la presidencia el 11 de marzo de 2026 con más del 58% de los votos, luego de derrotar a Janet Jara. Kast lleva décadas en política, pero su proyecto representa la ruptura más dura con el progresismo desde el fin de la dictadura de Pinochet. En Argentina, Javier Milei lleva más de 2 años en el gobierno. Su aprobación oscila alrededor del 40%. Su gestión económica tiene resultados contradictorios, y sin embargo, el experimento sigue en pie con un presidente que se reúne con Trump en Mar-a-Lago, y en Washington y en Florida, construyendo una red transnacional de derecha dura que no tiene precedentes recientes en la región. Y en Perú, Keiko Fujimori llegó a segunda vuelta presidencial en 2026 con casi el 50% de los votos, en un conteo que al momento de grabar este episodio todavía no tiene resultado definitivo. Que Keiko esté ahí, en segunda vuelta, con ese porcentaje, ya es un dato político de primer orden, independientemente de lo que diga el resultado final. 4 países, 4 procesos distintos, 4 figuras que no son iguales entre sí, pero que comparten algo que el periodismo nombra con imprecisión como ola de derecha y que Critic quiere leer con más precisión. La pregunta de este episodio no es si estas derechas son malas o buenas, no es si sus líderes son peligrosos o legítimos. La pregunta es otra. ¿Qué condiciones políticas hacen posible este giro? ¿Qué vacío están llenando y por qué ese vacío existe? Bienvenidos a Critic, teoría política para leer el mundo. Soy Sergio Bedoya y creo que ver con más claridad lo que está pasando es en sí mismo un acto político. Empecemos por establecer con precisión lo que tenemos delante, porque no todos estos casos son el mismo fenómeno y esa diferencia importa. Javier Milei es el caso más consolidado y el más extremo. Asumió en diciembre de 2023 con una propuesta que no era solo un programa económico, era una impugnación total del Estado, de la política, de las élites tecnocráticas, de lo que él llamó la casta. Su base social inicial fue joven, urbana, masculina, anti-establishment. 2 años después, los números son contradictorios. La inflación bajó de 117.8% al cierre de 2024 a 31.5% al cierre de 2025. La pobreza cayó del 52.9% en la primera mitad de 2024 al 28.2% en la segunda mitad de 2025, pero el desempleo está en su nivel más alto en 6 años. 22.000 empresas cerraron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. La economía está estabilizándose, pero el costo social fue brutal. Y aún así, Milei sigue gobernando, sigue teniendo el 40% de aprobación y sigue siendo el nodo central de una red transnacional que conecta Buenos Aires con Washington, con Santiago, con Bogotá. José Antonio Kast no es un outsider, tiene 30 años en política chilena, viene de una familia con historia en la derecha dura y defendió explícitamente la dictadura de Pinochet durante años, pero ganó la presidencia de Chile con 58% de los votos frente a una candidata de izquierda. El dato que importa no es quién es Kast, es lo que ese Victoria dice sobre Chile 4 años después de que 1,5 millones de personas salieran a las calles exigiendo dignidad, después de un proceso constituyente inédito que fracasó 2 veces. Chile eligió la mayor ruptura hacia la derecha desde el fin de la dictadura. Eso no se explica solo por Kast, se explica por lo que pasó con el proyecto de Boric. Abelardo de las Priella es la figura más interesante analíticamente y la más cercana para los oyentes de este podcast. Es abogado, empresario. Ha defendido clientes como Alex Saab y David Murcia Guzmán. Tiene triple nacionalidad. Tiene una marca de ropa llamada De las Priella Style. Su campaña registró más de 12.458 millones de pesos en financiación en menos de 2 meses.
y ganó con el 49.66% de los votos con fuerza particular en el exterior, 63.78% de los votos en los consulados. El 2 de junio de 2026, Donald Trump publicó un respaldo explícito, Complete and Total Endorsement, que repitió el 17 de junio diciendo que si De la Espriella ganaba, tendría todo el apoyo y la fuerza de Estados Unidos detrás de él. No es un candidato orgánico del uribismo clásico, es algo distinto que todavía no tiene nombre preciso, y esa imprecisión es exactamente el problema que queremos pensar hoy. Keiko Fujimori es el caso más antiguo y en cierta forma el más revelador. Keiko lleva 3 décadas en la política peruana. Ya fue candidata en 2011, en 2016 y en 2021. Perdió las 3 veces. Estuvo en prisión preventiva por cargos de corrupción. Su padre, Alberto Fujimori, gobernó Perú entre 1990 y 2000 en un régimen que combinó ajuste estructural neoliberal, guerra contra insurgente y corrupción sistémica. Y sin embargo, Keiko llegó a segunda vuelta en 2026 con el 17.1% de la primera ronda, y en el conteo de segunda vuelta está con casi el 50%. Que Keiko Fujimori, con toda esa historia, esté a punto de ganar una presidencia en 2026 no es una anomalía peruana, es un síntoma latinoamericano. Pero hay un quinto actor en estas elecciones que completa el cuadro, el centro político. Y lo que le pasó al centro en todos estos procesos es tan revelador como lo que le pasó a la izquierda. En Chile, la primera vuelta de noviembre de 2025 mostró algo contundente. Evelyn Matthei obtuvo casi el 14%, Johannes Kaiser el 13.8%, Franco Parisi el 18%. Sumados los votos que no fueron ni a Kast ni a Jara en primera vuelta representan una porción enorme del electorado, y en segunda vuelta ese bloque se movió hacia Kast. No porque Kast los convenciera con un programa de centro, sino porque el centro chileno, ante la disyuntiva, eligió la derecha dura antes que la izquierda. Eso no es una derrota del centro, es una decisión del centro. En Argentina, Patricia Bullrich llegó tercera en primera vuelta con casi el 24%. Era la candidata de la centroderecha institucional, de Juntos por el Cambio, del antiperonismo con formas republicanas. En segunda vuelta ese voto migró mayoritariamente hacia Milei. El antiperonismo prefirió el experimento libertario antes que volver al peronismo, y con esa migración, Milei ganó. En Colombia el centro tuvo nombre y apellido. Claudia López, presentada explícitamente como candidata de un centro con carácter, no pasó a segunda vuelta. El campo político se polarizó tan temprano y tan completamente que el espacio para una tercera opción se cerró antes de que pudiera consolidarse. El 84% de los votos de primera vuelta se concentró entre De la Espriella y Cepeda. El centro no fue derrotado en segunda vuelta, fue irrelevante antes de llegar a ella. En Perú, la fragmentación fue más extrema. Rafael López Aliaga con casi el 12%, Jorge Nieto con el 10.7%, Alfonso López Chau con el 7%. No hay un centro coherente, hay un electorado disperso entre opciones que no logran articular una alternativa. Y en ese campo fragmentado, Keiko Fujimori con el 17% fue suficiente para liderar la primera vuelta. El patrón es claro, aunque no sea idéntico en todos los casos. Donde el centro tuvo masa crítica, eligió alinearse con la derecha antes que con la izquierda. Donde no la tuvo, simplemente desapareció como una opción. En ninguno de los 4 casos el centro logró articular una dirección propia, y esa incapacidad no es un accidente, es el síntoma más preciso de lo que Gramsci llamaría una crisis orgánica, una crisis en la que las formas políticas existentes ya no pueden contener las contradicciones que el sistema produce. Estos 4 casos no son lo mismo. Milei es el caso extremo, la apuesta más radical. Kast es la ruptura dentro de las formas institucionales, sin retórica de outsider pero con proyecto de máxima derecha. De la Espriella es el outsider fabricado, el empresario que se presenta como voz del pueblo. Y Keiko es el regreso de lo que parecía derrotado, el síntoma que reaparece porque nunca fue realmente elaborado. El periodismo los agrupa a todos como la ola de derecha y sigue adelante. Nosotros necesitamos ir un poco más despacio. Para leer lo que acabo de escribir necesitamos 3 herramientas teóricas, no como ornamento académico, como instrumento de precisión. La primera herramienta viene de Antonio Gramsci, específicamente de un concepto que desarrolló en los cuadernos de la cárcel y que llamó crisis de hegemonía. Gramsci entendía la hegemonía no como una dominación pura, no como el poder que te obliga, sino como la capacidad de una clase o un bloque de clases para presentar sus intereses particulares como el interés general de la sociedad. Cuando esa capacidad funciona, no necesita reprimir constantemente a la gente, sino que ella misma acepta el orden porque lo percibe como natural, como el único orden posible, como sentido común. La crisis de hegemonía ocurre cuando ese sentido común se fractura, cuando las clases dominantes ya no pueden convencer,
pero las clases subalternas todavía no pueden construir una alternativa propia. Gramsci lo describió con una frase que se cita mucho pero se entiende poco. El viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Esos monstruos no son una metáfora literaria, son los líderes que emergen en el interregno, cuando el bloque histórico está en crisis y nadie puede articular una dirección. Gramsci llamó a esa figura el César, no en el sentido del dictador necesariamente, sino en el sentido del líder que se presenta por encima de los bloques, que habla de la nación en su conjunto, que dice representar al pueblo frente a la casta o la élite o el establecimiento. El César gramsciano no necesita ser de derecha ni de izquierda, necesita presentarse como el punto de resolución de una crisis que nadie más pudo resolver. Milei, Kast, De la Espriella, Keiko, ninguno de ellos llegó al poder convenciera a su sociedad con un programa coherente. Llegaron porque ocuparon el espacio que la izquierda dejó vacío. El segundo concepto gramsciano que necesitamos es el transformismo. Gramsci lo usó para describir el proceso por el que las clases dominantes absorben y neutralizan las demandas de las clases subalternas, incorporando sus líderes, su lenguaje, sus reivindicaciones, pero vaciándolos de contenido transformador. El transformismo no es solo la cooptación individual, es el mecanismo sistémico por el que el orden existente sobrevive adoptando la apariencia del cambio. Lo que vemos en estos 4 casos es transformismo al revés, o más exactamente, transformismo de la derecha hacia el lenguaje de la izquierda. Milei habla de la casta, un lenguaje que viene históricamente de las izquierdas populistas latinoamericanas. De la Espriella se presenta como outsider, como alguien ajeno al sistema político, como la voz de los que no tienen representación. Casta habla de la seguridad como demanda popular, no como privilegio de clase. Keiko apela a la memoria de los que se beneficiaron económicamente del fujimorismo de los 90, presentando ese pasado como estabilidad y orden frente al caos presente. En todos los casos, el lenguaje de la ruptura al servicio de la continuidad estructural, la forma del cambio sin el contenido del cambio. La segunda herramienta viene de un lugar inesperado para el marco de Critique y por eso hay que introducirla con cuidado. Ernesto Laclau, en su libro La razón populista, desarrolló una teoría sobre cómo se construyen las identidades políticas populares. Para Laclau, el populismo no es una patología ni una desviación, es una lógica política que opera cuando una serie de demandas insatisfechas se articulan en torno a un significante vacío, una figura, un nombre, un símbolo que la representa a todas sin agotarse en ninguna. El pueblo frente a la oligarquía, los de abajo frente a los de arriba. Laclau desarrolló esta teoría para analizar articulaciones populares emancipatorias. El peronismo, el chavismo, movimientos que intentaban construir un sujeto político desde los sectores subordinados. Lo que vemos aquí es exactamente ese dispositivo retórico, pero al servicio de intereses de clase opuestos. Milei construye el pueblo contra la casta política, donde la casta incluye a los sindicatos, a los movimientos sociales, al estado de bienestar, pero no incluye a grupos financieros que se benefician directamente de sus políticas. De la Espriella construye el pueblo antipetrista sin preguntar qué clase representa él mismo. Kast construye la demanda de seguridad como demanda universal, cuando en verdad es una demanda diferenciada según dónde vives, cuánto tienes, qué color tienes. Laclau tiene razón en que esa lógica existe y que es políticamente eficaz. Lo que no pudo anticipar o tal vez no quiso anticipar es que la misma forma puede ser capturada por proyectos que apuntan exactamente en la dirección contraria a la emancipación. Y en verdad eso es lo que estamos viendo, la razón populista sin la razón emancipatoria. La tercera herramienta viene de Adorno y Horkheimer, específicamente de su concepto de industria cultural. Adorno y Horkheimer argumentaron que la cultura bajo el capitalismo tardío no es un espacio de creación libre, sino más bien un aparato de producción de subjetividades funcionales al sistema. La industria cultural no vende productos, vende formas de desear, formas de identificarse, formas de reconocer liderazgo y autoridad. Pregúntense cómo se construyó el tigre, no como político, sino como imagen. De la Espriella no llegó a la presidencia de Colombia a través de un partido con estructura territorial, con cuadros formados, con programa debatido. Llegó a través de una imagen, el abogado duro, el empresario que habla sin filtros, el hombre que tiene estilo propio y que no le teme a nadie. Esa imagen fue producida en redes sociales, en medios, en la lógica del espectáculo político contemporáneo antes de que hubiera un programa. Lo mismo pasa con Milei, el economista heterodoxo que grita en televisión, que tiene el pelo desgreñado, que abraza perros clonados, que se presenta como el más antisistema precisamente porque el sistema lo puso en todos los canales. La industria cultural produce outsiders para un mercado que demanda outsiders, y esa producción no es neutra. Tiene sus propios intereses de clase, sus propios límites, sus propias líneas que no cruzan. Hay una interpretación dominante sobre esta ola de derechas que vale la pena desmontar con cuidado, porque tiene algo de verdad y muchísimo de trampa. La interpretación dice, estas derechas ganan porque la izquierda decepcionó,
Los gobiernos progresistas prometieron cambio y no lo entregaron. La gente se cansó y entonces buscó una alternativa. Es una explicación que suena razonable y que tiene la ventaja de ser parcialmente verdadera. Petro decepcionó en Colombia. Boric no pudo con la constitución en Chile. El ciclo progresista dejó estructuras intactas. Todo eso es real. Pero esa explicación tiene un problema fundamental. Trata la victoria de estas derechas como una respuesta natural, casi automática al fracaso de la izquierda, y al hacerlo, oculta tres cosas que son cruciales. La primera es la pregunta de clase. El periodismo habla de el pueblo que se cansó de la izquierda. No pregunta qué pueblo específico, con qué intereses concretos. ¿Quién votó por De la Espriella o por Cast o por Milei? De la Espriella obtuvo el 63.78% de los votos en los consulados en el exterior, es decir, entre colombianos que viven fuera del país, muchos de ellos en Estados Unidos. Cast ganó con fuerza en los sectores que se sienten amenazados por la inseguridad, por la migración, pero que no son los más pobres del país. Milei ganó con los jóvenes urbanos que no tienen acceso al mercado formal y culpan al Estado de esa exclusión, sin que el análisis se pregunte quién construyó ese mercado formal y por qué los excluye. La pregunta de clase no es una pregunta ideológica, es una pregunta analítica. ¿Qué intereses se consolidan concretamente con cada una de estas victorias? La segunda cosa que el periodismo no ve es el transformismo en acción. El periodismo describe a estos líderes como populistas y con eso los pone en la misma categoría que Chávez, que Evo, que Petro. Esa equivalencia no es neutral. Igualar el populismo de quien construye poder para redistribuir con el de quien construye poder para desregular y concentrar es exactamente el efecto ideológico que el transformismo busca producir, que todo parezca lo mismo, que la diferencia de clase desaparezca detrás de la diferencia de estilo. La tercera cosa que el periodismo no ve es la red. Milei en Mar-a-Lago con Trump, Milei en Washington, Milei en el Shield of the Americas en Florida en marzo de 2026, junto con Cast y otros liderazgos de la derecha regional. Trump respaldando a De la Espriella el 2 y el 17 de junio con un complete and total endorsement que no tiene precedente en la historia reciente de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. No es una conspiración, es una red política transnacional con financiación, con agenda, con coordinación ideológica que se ejerce en público, sin disimulo, porque ya no necesita disimularse. Esa red tiene intereses concretos sobre América Latina. Recursos naturales, mercados financieros abiertos a la inversión sin regulaciones, posicionamiento geopolítico frente a China, que en la última década ha expandido su presencia económica en la región de manera sostenida. Y también tiene una doctrina, que el Estado es el problema, que la desregulación es la solución, que cualquier gobierno que intente redistribuir es un paso hacia el comunismo. Esa doctrina no es nueva, es el consenso de Washington con nuevas imágenes y nuevo lenguaje de redes sociales. El periodismo latinoamericano cubre cada elección como si fuera un evento local, producido por dinámicas internas, por personalidades, por el humor del electorado. Y hay algo de eso, pero también hay algo más. Una intervención sostenida, con recursos, con respaldo institucional desde Washington que inclina la cancha antes de que empiece el partido. Cuando Trump respalda a De la Espriella 2 semanas antes de la segunda vuelta y dice que Colombia tendrá todo el apoyo y toda la fuerza de Estados Unidos si gana, no está haciendo un comentario, está haciendo política exterior. Y esa política exterior tiene consecuencias materiales para los que un gobierno colombiano puede o no puede hacer una vez en el poder. Volvamos a los 4 casos, ahora con estas herramientas. Milei es el extremo del espectro. Es el caso donde el transformismo es más visible porque es más descarado. Alguien que llegó al poder impugnando radicalmente la casta y que gobernó transfiriendo recursos masivamente hacia el sector financiero y hacia los sectores exportadores. Su retórica es la retórica de la ruptura total. Su política económica es la continuidad más radical del neoliberalismo de los 90. La contradicción es perfectamente visible y aún así funciona, porque la industria cultural produjo una imagen lo suficientemente potente para sostenerse mientras los indicadores de inflación mejoraron. Milei es el caso que demuestra que el transformismo no necesita ser sutil para ser eficaz. Cast es el caso límite. No habla el lenguaje del outsider, no finge ser antisistema. Es un político de carrera, de familia con historia política, con posiciones ideológicas explícitas y coherentes. Pero su victoria en Chile dice algo que va más allá de Cast. Dice que el proceso constituyente más ambicioso de América Latina en décadas fracasó 2 veces, que la izquierda chilena no pudo construir hegemonía después de la revuelta del 2019 y que ese vacío fue llenado por el proyecto más conservador disponible. La crisis de hegemonía en Chile no la creó Cast, la creó el proceso que no pudo traducir la revuelta callejera en transformación estructural. De la Espriella es el caso más complejo para nosotros, que es el más cercano.
y porque es el que mejor ilustra la fabricación del outsider por parte de la industria cultural. Un abogado que ha defendido a figuras vinculadas con el narcotráfico, un empresario con triple nacionalidad, un hombre que tiene marca de ropa propia. Nada de eso encaja con la imagen del outsider que habla por los que no tienen voz, y sin embargo esa imagen se construyó, funcionó, y ganó una elección presidencial con casi 13 millones de votos. El transformismo que opera en el nivel más visible, un representante de intereses de clase muy específicos presentándose como su opuesto, y lo que permite que funcione es exactamente lo que Adorno describía, una industria cultural que produce la imagen antes de que el programa sea evaluado. Keiko es el síntoma, no el síntoma de algo nuevo, sino de algo que nunca se fue. El fujimorismo es una de las fuerzas políticas más persistentes de América Latina. Sobrevivió a la caída de Alberto Fujimori, las condenas, la prisión preventiva de Keiko, 3 derrotas presidenciales, y reaparece con casi el 50% en 2026. Lo que Keiko representa no es un outsider ni un transformismo sofisticado, es la memoria de un sector social que bajo el fujimorismo de los 90 tuvo acceso al crédito, a pequeños negocios, a cierta estabilidad económica, aunque fuera dentro de un régimen que desapareció personas, que esterilizó mujeres indígenas por la fuerza, que construyó su estabilidad sobre el terror y la corrupción sistémica. Eso es lo que Lukács llamaría la conciencia real frente a la conciencia atribuida. La conciencia atribuida de los sectores populares peruanos debería apuntar hacia un proyecto que cuestione las estructuras que los subordinan. La conciencia real, la que efectivamente orienta el voto, es un poco más compleja. Está hecha de memoria concreta, de comparaciones con el presente, de la pregunta de quién les dio más en términos inmediatos y palpables. Y cuando la izquierda no puede ofrecer una respuesta que parezca más creíble que ese recuerdo, cuando el presente es más caótico que el pasado autoritario, el recuerdo gana. No porque la gente sea irracional, sino porque la razón política opera sobre experiencias concretas. Y las experiencias concretas del fujimorismo de los 90 no fueron uniformemente malas para todos los sectores. Eso es incómodo de decir, pero es lo que el análisis honesto exige. Los 4 casos forman un espectro, desde el espectro ideológico explícito hasta el síntoma que reaparece, y todos apuntan al mismo vacío. Estamos frente a un patrón. No es una coincidencia que en menos de 3 años, Colombia, Chile, Argentina y posiblemente Perú hayan girado hacia derechas de distintos tipos. No es que la derecha de repente se haya vuelto más convincente, es que el ciclo progresista dejó un vacío que no supo o no pudo llenar. Ese vacío no es solo electoral, es hegemónico. Es el vacío de una izquierda que gobernó sin transformar el sentido común de sus sociedades, sin construir los bloques históricos que Gramsci consideraba condición de cualquier transformación real, sin responder la pregunta que Rosa Luxemburg formuló hace más de un siglo y que sigue sin respuesta satisfactoria: si es posible transformar el capitalismo desde adentro, usando sus propias instituciones, su propia legalidad. Y en ese vacío, la derecha aprendió a hablar el lenguaje que la izquierda no terminó de dominar. Aprendió a construir el significante vacío del que hablaba Laclau. Aprendió a producir imágenes de ruptura que la industria cultural amplifica. Aprendió a presentar intereses de clase muy específicos como interés general. Eso es lo que Gramsci llamaría una victoria hegemónica, no solo electoral, hegemónica. Lo que está en juego en América Latina no es una elección ni 4. Es la disputa por el sentido común de toda una región. Es la pregunta de qué historia se cuenta sobre los últimos 20 años del ciclo progresista, y quién la cuenta, e incluso para qué. La derecha ya tiene su versión, la izquierda todavía está discutiendo si la suya fue un fracaso o un logro incompleto, y mientras esa discusión sigue, pues el vacío se llena. La pregunta que me queda y que les dejo a ustedes es esta: ¿puede la izquierda latinoamericana construir hegemonía desde la derrota? No desde el gobierno, desde la derrota. ¿Tiene herramientas para convertir lo que perdió en punto de partida para algo distinto? ¿O la lógica misma de la derrota la empuja hacia el pragmatismo electoral que reproduce exactamente las condiciones de la próxima? No tengo respuestas, pero creo que es la pregunta correcta. Esto fue Critique, teoría política para leer el mundo. Si este episodio te hizo ver algo distinto, compártelo con alguien que también quiera ver diferente. Hasta la próxima.